Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sayi, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestros invitados son Francis Lamadrid y José Antonio Segovia. Francis es divulgadora de la lógica del desdoblamiento del tiempo, es licenciada en Derecho y estudió también Ciencias Políticas, por lo que parte de una base de pensamiento racional y de tendencia a observar los hechos. Se formó en terapias diversas, energéticas y alternativas en general, como el objeto de implementar otras posibilidades para después experimentar. Ese fue su viaje para salir a lo desconocido. José Antonio se considera una persona curiosa y autodidacta, diplomado en graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Segovia. Ha desarrollado labores de inserción social, sociolaboral, siempre ha estado interesado en el cambio social, participando activamente en plataformas y asociaciones de corte social, cultural y político, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación o experiencia en sistemas consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Vida en punto cero, claves para comprender el desdoblamiento del tiempo. Recuerda que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos. Damos paso ya a nuestros invitados y su conferencia Vida en punto cero, claves para comprender el desdoblamiento del tiempo, por Francis Lamadrid y José Antonio Segovia. Desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá vuestras preguntas. Saludos, Francis, José Antonio, gracias por estar con nosotros, que nos disponemos ya a escucharos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, delante de, bueno, de aquí, como digo siempre, de España al mundo. Comenzamos hoy una andadura en este programa Vida en punto cero, que como bien ha indicado Sally, pues planteamos el empezar a colocarnos en una nueva perspectiva para avanzar bueno, en la existencia. Quiero comentar que efectivamente esto de la vida en punto cero es una especie de recreación que planteamos. José Antonio me va a ayudar a poner un poquito el punto sobre la I. En colocarnos en la vida, siempre, ¿verdad? Parece que la vida ha sido una lucha, siempre parece que la vida ha sido pues un valle de lágrimas. Y entonces la propuesta que vamos a lanzar desde aquí es de que la vida es un juego con una lógica distinta a la que veníamos, bueno, con la que hemos sido condicionados desde muy jovencitos. Y esta lógica precisamente la podemos desgranar muy bien con la ayuda de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo. Entonces, todo lo que vamos a ir, digamos, sacando como referentes nuevos para este transitar, viene de esa ley importante que descubrió Jean-Pierre Garnier Mallet y, como digo, nos da un nuevo enfoque para transitar en la existencia y con ello ir cambiando la percepción de una forma paulatina. Bueno, deciros que muy felices de comenzar hoy en el programa y pues doy la bienvenida a José Antonio Segovia, que se nos suma, está en Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Francis. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo aquí en esta nueva etapa, en esta experiencia tan hermosa que nos brinda Mindalia Televisión. Un saludo también para Sayi y, por supuesto, para todas aquellas personas desde distintos puntos del mundo, fundamentalmente de Latinoamérica y de España, que hoy sé que nos están siguiendo con muchísima expectativa y que celebran y que nos felicitan por este momento y por este programa de Vida en punto cero.
que, como tú bien señalas, estamos en un momento pues, muy interesante con respecto a la vida pues, planetaria. Y para nosotros, y de manera particular para mí, cuando hablo de vida en punto cero, estoy hablando de situarnos en otro espacio, de situarnos en otro tiempo. Es posible para todas aquellas personas que tengan interés y quieran seguir este programa, ya les adelanto que es posible el estar situado en otro lugar, percibir las cosas de otra manera, que eso va a ser una experiencia y queremos pues, trasladarlo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, una experiencia sin ninguna duda muy enriquecedora, que está al alcance de todos nosotros, porque de alguna manera la vida en punto cero, el cero hace referencia a ese número donde no hay ángulos, y por tanto nosotros estamos hablando de una mirada lo más inclusiva posible, con muchísima, queremos que sea con mucha coherencia y sobre todo eso, sin ángulos, no excluimos nada, nada de la vida que estamos viviendo tiene que dominar una parte, es decir, no queremos hacer una lectura que no sea fragmentada y creo que este programa de Vida en Punto Cero vas a compartir conmigo, Francis, que puede ser un buen arranque para que podamos explorar este camino, no solo tú y yo, sino todas las personas que nos están viendo y que con sus preguntas van a formular todas las preguntas. Pues estoy segura de que sí. Y además, tanto tú como yo, un poquito antes de entrar aquí al programa, estábamos de acuerdo en plantear esto de una forma lo más didáctica posible, porque realmente es sencillo, aunque después hay que evidentemente ir transitando en el día a día la vida desde ese enfoque, ese punto cero, que en realidad es como una especie de comprensión de que todo lo que se da en nuestra vida tiene un propósito. Hay una razón de peso, una razón de que se esté dando. Esa es una de las primeras cosas quizás que vamos a empezar a lanzar, de que el propósito es previo a la existencia. A cualquier ser humano yo creo que cuando eso le cae la ficha, se da cuenta de que no ocurre, o sea, las cosas no ocurren por casualidad, sino que todo lo que ocurre en la vida de cada persona tiene un propósito, es un punto para empezar a colocarte de otra manera y mirar de otra forma. ¿No te parece? Sin ninguna duda. Yo creo que ese elemento que tú planteas de comprensión es algo que va a acontecer en nuestras vidas con cierta disponibilidad y teniendo en cuenta el encaje con el que queremos nosotros afrontar la vida. No hay nada que descartar, efectivamente todo tiene un propósito y nosotros yo creo que podemos contribuir a través de este programa a ir descifrando esas claves que nos van a permitir situarnos en el lugar correcto, pues para que esas fichas, que cuando hablamos de fichas estamos hablando de esos elementos de comprensión, sí. pues ¿no? Porque detrás de todo lo que nos sucede hay una estructura que sostiene, lo que pasa es que muchas veces no la vemos, es difícil verla, pues porque estamos en nuestra rutina, Sí. porque consideramos que tenemos una vida dada y que tiene que ser así porque siempre ha sido así, y nosotros pues creo que podemos aportar esa visión. Sí, que además es esperanzadora. O sea, personalmente, desde mi percepción, a mí cualquier cosa que en la vida, en los últimos 2, 3 años, desde que efectivamente asumí esta perspectiva, no importa lo que la vida me haya ido lanzando, lo tomo de otra manera. Y luego me he dado cuenta en los últimos meses también con personas que se ponen en contacto que como lo perciben, todos estos referentes, es como que, hay una señal, un brillo ahí de eso, de esperanza, porque hay como un engranaje inteligente, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que tiene su razón de ser. Porque yo creo que una de las cosas que a las personas, los seres humanos, nos sume a veces más cuando no tienes una perspectiva clara, ¿no? Es de que todo puede ser debido a la mala suerte o puede ser debido a que todo es un caos o puedes llegar a... Y hay muchas personas en este momento tan importante de cierre de ciclo que efectivamente se encuentran como un poco a la deriva. Esta es la cuestión. Entonces, valga un poco para empezar con esta brújula, porque esto es un mapa, como sabemos, es un GPS, para recolocarnos en el punto, pues eso, correcto.
de lo que vamos a hablar es de saber que en todo momento lo que ocurre en nuestra vida tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Y que tenemos también una forma sencilla de ir cambiando la información, porque eso también lo vamos a un poquito a explicar en el primer programa hoy, pero hacer llegar a todo el mundo de que somos como paquetes de bits de información y de que con toda esta tecnología del tiempo podemos ponernos disponibles para cambiar la percepción de momento en momento. Ayúdame un poco tú a hablar, José Antonio, a explicar. Vamos a meternos en harina. ¿Qué es el tiempo? O sea, porque el desdoblamiento del tiempo que está tan de moda además y que todo el mundo quiere saber qué es, vamos a hacerlo casi con el pizarrón. Sí. Esto del tiempo es algo muy diferente de lo que pensábamos. Vamos a ello. Sí, pues mira, cuando hablamos de la ley del desdoblamiento del tiempo, estamos hablando de una perspectiva que, como tú bien dices, hay muchísima gente que está intentando explorar en ella y de alguna manera explora porque le resuena. ¿Y qué es lo que nos resuena? Fijaros, cuando hablamos por ejemplo, por ir desgranando las palabras, ¿no? De desdoblado, estamos hablando no de personas que se sientan en el sofá y hacen un viaje astral, se salen de su cuerpo, no estamos hablando de nada de eso, ni estamos hablando de algo que nos pueda resultar extraño. Yo creo que vamos a poner un par de ejemplos para que vayamos entendiendo qué significa pues esto de estar desdoblado. El mismo Garnier pues plantea que cuando nacemos eso es un desdoblamiento. Quiere decir, nacemos de una instancia de la que no sabemos de dónde venimos. Muy abstracta. Muy abstracta, ¿no? Sí. Algunos la llaman la nada, el vacío, en fin, muy abstracta en cualquier caso. Y tomamos cuerpo, ¿no? En este plano, pues llamado Tierra. Eso es lo que plantea Garnier, de que ahí se produce un desdoblamiento. Pero mira, incluso esto que puede resultar muy abstracto, podemos todavía traerlo más cercano. Cuando uno está en su casa y siente que por las mañanas se levanta y se mira al espejo, uno se está viendo en el espejo. Efectivamente, pero lo que uno está viendo en su espejo no es uno, es la imagen de uno. Eso podría ser un desdoblamiento, de alguna manera. Para explicarlo, ¿no? Pedagógicamente, se está mirando al espejo y uno no es lo que está viendo en el espejo, uno es la persona que está dentro de sí, de su propio cuerpo. Quiero decir, de eso hablamos del desdoblamiento. Somos la misma persona, solo que tal y como plantea Garnier, por ejemplo, venimos de una instancia de la que no tenemos memoria, de la que no conocemos, porque de alguna manera es imperceptible para nosotros en esta instancia. Pero sabemos que venimos de algún sitio. Y mira, yo en los talleres, muchas veces para calentar motores, lo que explico es de que, bueno, que el tiempo efectivamente, el que esté desdoblado no significa, o sea, no es que yo me desdoble o tenga el don de la ubicuidad, nada que ver. El desdoblamiento del tiempo hace mención de que el tiempo está como en diferentes velocidades. El tiempo se desdobla y el ser humano, el ser que somos seres multidimensionales, eso ya es una de las primeras cosas que tenemos que integrar. Entonces, este cuerpo físico es la punta del iceberg, lo visible, pero en mi ser hay otras muchas dimensiones que no son concretas, no son visibles. Y entonces el tiempo está desdoblado con diferentes niveles de dimensiones, en cada dimensión hay una velocidad y el ser, mi ser, tu ser, el de cada uno, también está en esas diferentes dimensiones. Y entonces, en base a eso, algo que también todos hemos escuchado, el tiempo, vamos a ver, el tiempo, por decirlo así, está todo ocurriendo a la vez. ¿Y qué pasa? Que desde lo lineal percibimos que hay pasado, presente y futuro. Y esto a las personas comunes, a priori, nos tiene un poco locos. Vale, pues resulta que visto desde una perspectiva más amplia, como tú sabes, el pasado sería como una cinta que va muy despacio, el presente es otra velocidad, otro tiempo,
con una velocidad más rápida que no el pasado, y la que va a un ritmo, a una velocidad muy grande es el futuro. Y entonces, si nos pudiéramos alejar un poco, veríamos que efectivamente son como 3 cintas que llevan siempre su velocidad diferente, por supuesto, pero que siempre están actuando, está ocurriendo simultáneamente. Entonces, esto a mí me da siempre un trampolín para explicar a las personas que se empiezan a acercar a esto del desdoblamiento del tiempo, de que situándome en el presente, en el ahora, en ese lugar donde efectivamente puedo yo actualizar siempre futuros que son potenciales, pero que están en ese otro tiempo tan rápido, ¿de acuerdo? Pero que también está siempre disponible. Es decir, que yo aquí en el ahora tengo a disposición un montón de futuros en esa dimensión supersónica, veloz, y que las puedo actualizar en el momento presente. Ayúdame un poco tú ahora a desmenuzar la madeja de esto que yo considero importante entender para, bueno, pues para entrar en esta lógica. Sí, porque yo entiendo que muchas de las personas que nos están viendo, esto de que pasado, presente y futuro se está produciendo a la vez, entiendo que les pueda resultar complicado. Incluso a mí mismo, cuando me acerqué por primera vez, decía, bueno, ¿esto cómo puede ser? Porque esto parece un poco de fantástico, ¿no? De película Ciencia ficción. Ciencia ficción. Pero no estamos hablando de ciencia ficción. Hay muchísimos experimentos que corroboran pues este tipo de desdoblamientos con respecto a lo que es el cuerpo y lo que es la energía, pero sin entrar en esos aspectos, ¿no? Que eso, quien esté interesado hay un vídeo, ¿no? Que es cuestión de tirar de ellos. Y yo creo que nuestra función es un poco ralentizarlo y hacerlo claro. Sí. Yo creo que, claro, a mí me ha gustado mucho como tú lo has presentado, ¿no? Porque pasado, presente y futuro se producen a la vez. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos viviendo un tiempo que es este momento presente, y el futuro se produce en un tiempo que para la mente de alguna manera es imperceptible. Eso es. Es imperceptible, pero sin embargo nos está dando información de manera simultánea. Hay veces que la percibimos con más claridad y hay veces que no tenemos esa claridad. Por ejemplo, cuando se produce una intuición en nosotros de un hecho que va a suceder y que luego se corrobora, pues, por ejemplo, ahí estamos hablando de futuro. Estamos hablando de futuro. ¿Ha habido una filtración? Claro, ha habido una filtración. Incluso podemos aprovechar esa intuición pues para cambiar alguna historia que está sucediendo en nuestro presente. Dicho gráficamente, estamos en un tiempo viviendo que nos desenvolvemos de una manera, pero podemos acudir al futuro para que nos dé información, la traemos al presente, la introducimos en nuestro presente y eso nos permite pues continuar viviendo. ¿Y qué es lo interesante de pasado, presente y futuro? Que se producen a la vez. Que si tuviéramos una lupa y pudiéramos verlo con muchísima claridad, pasado, presente y futuro, pues podríamos traer muchas cosas del futuro, porque al traer cosas del futuro estamos actualizando, estamos bajando potenciales y estamos borrando esa parte del pasado que nos está condicionando, ¿no? Claro, claro, pero es que eso, mira, este es un tema muy importante de dejar hoy, por ejemplo, esclarecido, porque en el momento presente, ¿cómo podemos actualizar esos potenciales maravillosos disponibles que hay ahí en esa línea de tiempo futura? Pues muy importante. Si estamos aquí en el presente y yo frente a un conflicto en mi momento presente sigo validando el pasado, validándolo por una creencia, porque estoy agarrándome a una forma de pensar de atrás, de la de toda la vida, a una creencia limitante, etcétera. Está ocurriendo que no estoy permitiendo que haya esa filtración de un nuevo potencial en mi vida, sino que estoy dando pedales para que lo que funciona es el pasado. Y esto es lo que nos está ocurriendo a las personas en este momento tan importante del cierre, este ciclo, el cierre temporal, de que cuando estamos aquí en cada momento presente, que es un momento ahora, otro y así siempre, cuando nos estamos agarrando y validando, pues eso, toda la cohorte
de creencias limitantes basadas en lo que hemos mamado en este sistema, en lo que nos han dicho pues en las propias familias, porque las familias con la mejor voluntad no saben qué es esta tecnología del desdoblamiento del tiempo. Entonces, te meten en la cabeza un montón de ideas acerca de la carencia, de que la vida es lucha, etcétera, y las personas, frente a los retos de la vida, pues tiramos muchas veces de todo ese metraje, de esas creencias que son del pasado. ¿Y qué ocurre? Y es lo que queremos transmitir, que no actualizamos futuros estupendos, potenciales estupendos que están ahí disponibles. Entonces, la gran tecnología del desdoblamiento del tiempo consiste en que yo permita esa filtración del futuro, aquí en el momento presente, no validando las mismas ideas o creencias de siempre. ¿De acuerdo? De otra manera, no accedemos a nuevos potenciales. Y ahora, como dice Garnier, es muy importante dejar hueco o espacio para que se borren potenciales negativos y actualicemos buenos potenciales, buenos futuros. Que sería otra manera también de decir, el desdoblamiento del tiempo nos permite hacer consciente lo inconsciente. Volver a lo concreto, a hacer concreto lo abstracto. Hala, desarrolla tú, porque esto tiene muchísima amiga, como sabes, y luego tiene muchísima utilidad también. ¿Verdad, José Antonio? Sí, sí, tiene muchísima. Vamos a intentar ir trasladando también poco a poco qué utilidad tiene y desgranando para que esto no resulte muy abstracto. Lo que sí me parecería también muy gráfico, cuando hablamos muchas veces de pasado, estamos hablando de las creencias, ¿no? De esos aspectos limitantes que nos están condicionando, porque nos están informando y tomamos decisiones en la vida basados en esas creencias que tenemos. Eso es pasado. Y nos desenvolvemos en un presente, pues, y nos percibimos limitados, nos percibimos con carga, percibimos que chocamos con la vida o incluso que nuestra vida no tiene sentido, que no tiene propósito. Sin embargo, el futuro está lleno de propósito, está lleno de vida y entonces esta ley lo que nos está diciendo es que ese futuro puede venir a este momento y empleando una tecnología, ¿no?, informática, ¿no?, resetea ese pasado. Por eso la ley del desdoblamiento del tiempo lo que nos ofrece es una enorme una percepción nueva y renovada constantemente y que tiene mucho que ver con hacer, porque el tema está en que las creencias que tenemos muchas veces no somos conscientes de ellas. Las tenemos introducidas. Sí, porque es normal, como que es normal de toda la vida. Claro, y no somos conscientes, por eso es lo importante de lo inconsciente, que es la figura de un iceberg, donde la parte que está sumergida en el mar, que no se ve, es la parte inconsciente y normalmente la parte consciente es la más pequeñita. Sí. Pues esta tecnología de la que estamos hablando permite que veamos esa parte inconsciente, porque claro, si no nos damos cuenta de qué está hecho nuestro pasado, de cómo está configurado, cómo está estructurado, va a ser difícil que estemos disponibles y que el futuro pueda venir a nosotros y seamos otras personas, vida en punto cero, pues desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Claro, es que para la vida en punto cero, lo primero, una persona cualquiera necesita tener una resonancia, o sea, empezar a darse cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera. Eso ya de entrada. Y después, en ese darse cuenta, pues llegar a percibir eso, a darse cuenta de que el cómo percibe la realidad tiene una importancia fundamental en efectivamente cómo va a ser esa realidad. Es decir, entre sujeto, yo soy el sujeto, y el objeto, esa llamada realidad, la famosa de tan traída lleva la realidad, no hay separación. O sea, como es adentro, es afuera. Que es una de las cuestiones, hoy además íbamos a hablar de eso, los referentes que tenemos en esta perspectiva, y uno de ellos es todo incluido. Todo incluido. Es decir, darme cuenta de todo lo que soy, de todo el potencial que hay en mí y de que realmente soy un fractal del absoluto. Cada ser humano es un todo incluido. Tenemos todas las personas, todo, somos pura abundancia de recursos y tenemos todo disponible para este viaje.
Esto es algo para ir así tirando del hilo. Lo digo porque ahora mismo, en esta coyuntura, que es un potencial, esta gran crisis de paradigma, si quieres, o de sistema, todo el mundo o mucha gente, si se define de alguna manera, se define como en crisis. O se define en estado carente, ¿no? Y resulta que todo eso lo puedes resignificar. El inconsciente te está dando unos golpes en la puerta y te está diciendo, ábreme, o sea, por favor, recíbeme. Y estamos, bueno, pues en estado de descubrir que todos esos llamados conflictos o carencias o problemas son los potenciales que quieren venir a nuestra vida. Sí, mira, como plantea Garnier, que lo llaman nuestro gemelo cuántico, está ahí pegando a la puerta, ¿no? Y lo llama así, ¿no? Está ahí, viene desde el futuro, lo que se trata de que nosotros le abramos la puerta. Ahora bien, efectivamente estamos hablando de una aportación tremendamente novedosa que podemos comenzar a asumir con algunos referentes que vamos a ir pues contando en este programa y a lo largo de los próximos programas, de las próximas semanas. Pero sí es importante, me parece importante que aquí, en alguna ocasión, pues no se trata de hacer nada. Quiero decir, no se trata de... nosotros no vamos a plantear ningún nuevo ritual, ninguna nueva forma. Más que hacer algo, se trata de no hacer nada con algún referente, que como digo, nosotros vamos a ir desgranando con nuestra propia experiencia, porque tanto Francis como yo, que venimos mucho tiempo compartiendo, y otras muchísimas personas, esto que nosotros estamos planteando es algo que está sucediendo en nuestras vidas. Sí. Es decir, nosotros estamos desde Francis, que ya algún día pues nos contará su propia experiencia, incluso a nivel de enfermedad, como yo, que he tenido experiencias también pues de conflictos, de cuestiones que me quemaban, que veía que me estaban ahí erosionando, situaciones de las que veía como que no salía, como que se repetían un día y otro día y otro día. Y hoy veo pues con esta perspectiva que eso tenía un sentido y que eso nos está pegando en nuestra puerta, como tú bien expresas, para que podamos verlo. Para mí esta propuesta que nosotros hacemos es aquello que nos duele, que nos fricciona, que tenemos miedo, que nos está pegando en la puerta y pide ser visto. Porque si lo escondemos en nuestra espalda, nunca lo vamos a ver. Y el gran potencial está en ver todo eso. En ver todo eso. Claro, lo que pasa es de que las personas, tantas personas que, bueno, pues muchas que aún no empezaron con esa resonancia o con ese darse cuenta y que siguen dando validez y crédito al personaje psicológico que creen que es todo lo que ellos son, ocurre que, bueno, se quedan sin trabajo o tienen un problema familiar o les sale algún problema de salud y entonces se referencian a toda esa cosa externa que les ocurre y entonces se sienten, pues eso, como en un estado pues hostil. Y cuando un ser humano, pues por problemas económicos y problemas de salud o conflictos con otros seres en las relaciones, vive la vida en un estado con tanta presión y tanta carga, ¿de acuerdo? Pues tiene mucha distorsión encima. Y nosotros, con esto del desdoblamiento, José Antonio, lo que planteamos es de que el mejor futuro viene a verte si te pones disponible. Es decir, darte cuenta lo suficiente de, o sea, este juego que es la vida, con esta lógica, se nos debería de explicar desde chiquititos. O sea, vamos a ver, lo que además te planteaba a ti, el hacer ir desgranando cosas en este programa a nivel semanal para ir como quitando condicionamiento o si quieres desaprender. Porque esta lógica, que es la lógica del ser, desdoblado en diferentes dimensiones, lo que somos, esto se nos debería de explicar desde chiquitines, en la familia, en el colegio, y sin embargo, pues todo está montado por ignorancia o por intereses para que el ser humano quede absolutamente condicionado y se perciba como una pobre persona separado de lo demás, que tiene que esforzarse para sobrevivir, que tiene que defenderse de otros porque también el sistema te da la idea de que el hombre es un lobo para el hombre, que tiene que competir con otros a veces a puñetazos para abrirse camino, etcétera, etcétera. Y claro,
Esto es el decir, bueno, me pongo las gafas correctas, la perspectiva correcta y todo se torna, desde luego, bastante más liviano. Una de las primeras cosas que la gente que asume el desdoblamiento te dice, tú lo sabes, porque tú también de eso hemos hablado, es que sientes de repente un aligeramiento. Es como que se te levanta la carga de una manera muy, muy notable, ¿no? Sí. Yo creo que asumir el desdoblamiento es, en primer lugar, asumir que venimos de una instancia que no conocemos, que podríamos llamar pues el origen, el vacío, El Tao. el Tao, lo abstracto. Aquí hay muchísimas fórmulas, pero asumir que venimos de ahí, que estamos aquí en este plano pues para experimentar, porque experimentando es como vamos ampliando nuestra conciencia. Y lo bonito de ampliar, una persona cuando amplía su conciencia es porque ha decidido que ese narrador que tenemos en la cabeza, que nos está diciendo cómo son las historias, cuando lo ponemos y lo ponemos boca arriba y decimos, pero bueno, ¿tú qué me estás contando? Y se trata de quitarse ese narrador, que de alguna manera eso es estar disponible pues para que aparezcan otro tipo de, otra narración que resetee nuestra percepción, ¿no? Claro, eso es situarse en un punto cero, en un punto neutro. Al principio, esto no es fácil, no vamos a decir tampoco que sea fácil, pero hay que tener una implicación con este paradigma, ¿no? Con este referente y permitirse poco a poco porque la cosa se vaya abriendo. De hecho, iremos introduciendo alguna herramienta que nos parecerá interesante, Sí, ¿no? como Para la, que la como derivación. la derivación tanto nocturna como diurna, para que la persona, pues, esto le resulte más fácil. Son dos cositas pequeñas las que hay que hacer y lo demás es algo de no hacer, pero es estar muy disponible. Yo también lo comparo, Francis, esta disponibilidad con que, como tenemos una narración de la vida donde solamente vemos 24 fotogramas, se trata de que con esta disponibilidad vamos a ver el fotograma número 25. Quiero decir, porque si hablamos si el desdoblamiento del tiempo, pasado, y presente y futuro, se queda en una teoría y esto no lo percibimos, Claro, estamos hablando de nada. de nada. Claro, y esto es que efectivamente no vamos a percibir la nada, pero de lo que se trata es de que esto tiene una práctica en nuestra vida cotidiana porque va a ampliar nuestra visión. Y ese fotograma que no vemos, que nos da la explicación de muchas cosas que acontecen en nuestra vida, va a aparecer solo. Claro, porque está claro, esto que tú comentas, que es otra forma también muy, muy gráfica de explicar cómo está estructurado el tiempo. El tiempo no es continuo. El tiempo está hecho de puntitos discontinuos, es decir, entre un momento perceptible y otro momento perceptible siempre hay un momento imperceptible. Esas son las aperturas temporales en las que podemos actualizar nueva información, como dices tú, la ficha que cae, la información que se filtra del futuro, y eso es una tecnología punta. Saber que en cada momento de mi vida, si yo me pongo disponible, va a bajar o bien una intuición o algún tipo de percepción nueva. Y personalmente, a mí me gusta mucho compartir, porque sabes, ya me conoces, soy entusiasta y también soy alguien que me gusta funcionar en el concreto, es decir, que en ver la utilidad de las cosas, ¿no? A mí el desdoblamiento con todo esto que estamos comentando, para mí es tremendamente útil, porque, pues sí, he aprendido a ponerme disponible, me ha ido instalando una gran certeza y cuando una situación determinada aparentemente ahí fuera es como que, no sé, te aprieta o te genera pues, un conflicto, cada vez me pongo más en ese no sé, honesto, ya no tiro tanto del intelecto como antes, derivo por la noche y lo que es increíble es de qué manera te baja información. Cómo tienes información en la bandeja de entrada por la mañana, cómo incluso haces un rato pues simplemente de cerrar los ojos y muchas veces tienes de repente una nueva perspectiva. O sea, la información va y viene, los bits de información en este universo van y vienen de una forma veloz.
¿Qué te parece si compartimos para nuestros amigos radioyentes, espectadores, espectadores que quieran empezar a ponerse disponibles y que, por ejemplo, empiecen esta noche a hacer la derivación nocturna, es decir, la derivación fundante para comenzar con esa puesta a disposición? Sí, sí, yo creo que tenemos que convertir nuestros espectadores en activadores. Activadores de sí mismos, ¿no? Que se activen. Y claro, que se active. Entonces hoy podríamos dar una pequeña explicación, ¿no? De cuando hablamos de la derivación nocturna, estamos hablando de... Ya Pitágoras hablaba del tema del sueño. Bueno, y en muchas tradiciones, esto que vamos a decir, en muchas tradiciones se ha recomendado vete a dormir, incluso cuando un pueblo iba a entrar en guerra, vete a dormir y por la mañana te levantas, bueno, y por la mañana... ¿Cuántas veces hemos tenido muchísimas personas, situaciones en las que ha habido un problema, un conflicto o una situación que no encontrábamos solución, nos hemos ido a dormir y por la mañana nos hemos descubierto que esa una situación, claridad que no estaba. Claro. Sí. Esa situación desaparecía. Entonces, la derivación, yo la empiezo, si te parece, pues luego entre los dos intentamos para hacer el ángulo lo más amplio posible. Claro que sí. Pues mira, la derivación consiste cuando una persona, en este caso la nocturna, ¿no? Se va a la cama a dormir, hay un momento, un minuto antes, donde conectamos con esa parte nuestra que es imperceptible, pero que se encarga de resolver muchísimas de las situaciones o se encarga de resetear la forma en la que tenemos de ver la vida y que nos está causando, pues, fricción, ¿no? Entonces, ese momento antes de dormir, se trata de hacer una entrega. Francia habla de un reportero, ¿no? De charachero, ¿no? Y se trata de entregar ese momento. Fíjate, no hay que preocuparse mucho en qué se entrega, qué no se entrega. Esto el tiempo mismo te lo va a ir diciendo. De lo que se trata es de tener la conciencia de que estás conectando. Vas a conectar con una parte tuya importante poco antes de dormir y que esa parte se encarga de resolverte eso. Entonces tú lo vas entregando y caes en el profundo sueño. Y espera un tiempo, porque incluso se habla de que en 40 días la percepción pues va a cambiar muchísimo. La cuarentena. Claro, de hecho Garnier sugiere, él tiene una idea, ¿no? Él plantea que hoy la idea que tú estás teniendo, el pensamiento que tú estás teniendo, que lo anotes, porque que lo anotes y que compruebes dentro de 40 días qué estado estás viviendo, porque de alguna manera eso que tú estás viviendo y eso que tú estás pensando, como que en 40 días se reproduce de alguna manera. Pero al margen de esto, ¿no? La derivación es eso, es esa entrega poco antes de dormir. Esto no exige ningún esfuerzo y por probar creo que no se pierde nada, ¿verdad, Francis? Bueno, yo más que por probar, porque como muchas veces digo, cuando la gente dice, bueno, lo voy a intentar, digo, no lo intentes, hazlo. Porque ya el hecho de intentar es como, es flojera, ¿no? Vale, esto es tan fácil y tan sencillo como ponerte en la cama y hacer un par de respiraciones conscientes y en lugar de estar dándole vueltas a la cabeza como habitualmente todo el mundo lo sabemos, nos hemos ido a la cama muchas veces con las preocupaciones y con el mental dando vueltas, pues aquí se trata de ponerte disponible esas dos respiraciones y soltar tu día, ponerte en punto cero y conectar, ojo, que además aquí yo siempre hago un matiz, conectar con nada externo, con algo interno, con una dimensión mía, que es, claro, una dimensión fuente, es la dimensión, digamos, eterna que todo ser humano tiene también. Porque si hiciéramos un corte transversal, el ser que yo soy o el ser que tú eres, tenemos 7 planos diferentes, desde el plano físico, que es el plano concreto, hasta el plano, por decirlo así, original, el plano de la fuente, ¿no? Vale, y esas son dimensiones que las tenemos cada ser humano. Entonces, todo incluido. Vale, pues yo lo que voy a hacer es conectar con esa parte para hacer para entregar toda la percepción bueno, pues si la hago hoy por primera vez, pongo mi vida a disposición. Para las personas que hoy se animen, es poner tu vida a disposición. Es como decir, ok, ya me he dado cuenta, ya me he enterado, porque esto, de verdad, lo que significa es de que nos estamos por fin enterando de cómo va el juego. Es como el que está dentro del parchís y no sabe las reglas. Pues va dando por ahí tumbos. Pues en esta existencia ocurre algo parecido, que hasta que no tenemos esa lógica, pues damos tumbos. Y te pones disponible y entregas
lo que ha sido tu día. Si es tu primera derivación, te pueden incluso ir a esa bandeja, puedes entregar o pueden venir incluso algún fotograma del pasado, porque a mí eso me ha ocurrido, ¿eh? Y lo entregas todo sin expectativas. Personalmente, lo que animo es a que esa parte original que tenemos todos, la que tiene todas las respuestas, tiene las mejores ideas y los mejores proyectos para cada uno. Entonces, hacer esta entrega cada noche, tan importante como lavarte los dientes antes de ir a dormir. La derivación es el elemento fundamental para comenzar con esta perspectiva, es fundamental. Y luego no vale hacerla una noche y luego olvidarte de ella el resto, sino que es para empezar a derivar y tener ese contacto con tu parte esencial de aquí al final de los tiempos. Y por otro lado, José Antonio, la derivación también la hacemos diurna y constante. Explícala tú. Tú, a ver cómo durante tu día, cómo te pones así de disponible. Sí, sí. Pues mira, para mí la derivación tiene mucho que ver con, es un darse cuenta, tanto por la noche como durante el día, ¿no? Simplemente darse cuenta del momento que estoy viviendo, ¿no? De esa narrativa de la que hablaba y tú pues la entregas, la vas entregando y se despliega como una confianza, no es un gesto de fe, es una confianza en que eso tú lo estás entregando a esa otra dimensión, porque estamos desdoblados, tú lo vas entregando a esa otra dimensión y esa otra dimensión se va a encargar de devolvértelo. Y esto, fíjate, qué fácil, qué sencillo, no exige prácticamente, no te exige creer en nada, exige tener esa implicación. Y ojo, te aviso, que esto transforma, quiero decir, que va reseteando tu percepción de manera escandalosa. Y no en el sentido que uno quiere, sino en el sentido que la vida te va poniendo encima de la mesa y que tú vas necesitando. Eso porque es. poco a poco se van a ir abriendo cuadros. ¿No? Esto no es un lifting para estirarse la piel. Aquí hay una percepción y un cambio pues profundo. Claro, profundo. Sí, es una transformación que, como hemos dicho, de la percepción, que es lo mismo que decir una expansión de la conciencia, es lo mismo. Y también me gusta comentar que de colocarte en la perspectiva correcta, precisamente en esta vida en punto cero, ahí es donde conectamos con el poder innato de lo que somos. Un poder que no es un poder egoico, es un poder suave, pero nos hace sentirnos legítimos. Y esto es tan, pues lo que te he dicho, tan natural que se debería de explicar a cada niño chico, la dignidad del ser humano, la coherencia, porque toda esta perspectiva lo que nos está dando cada vez más es certeza interna, autorreferencia y coherencia. Entonces emana un poder natural en donde nosotros nos sentimos además conectados de una forma, pues eso, legítima, por un lado con la tierra y por otro lado, con el, por decirlo así, con el universo, con el centro del universo, con el masculino, que es el Padre, el cielo, y con el femenino, que es la tierra, ¿vale? Porque esto ya lo desarrollaremos en otros programas. El masculino y el femenino, la madre y el padre, el positivo y el negativo, aquí tiene muchísima, vamos, te encajan las piezas totalmente. Y la vuelta a casa, el retorno del que vamos a dar noticia, tú y yo, para que retornemos cuantos más, poco a poco al origen, pues pasa porque efectivamente armonicemos el masculino y el femenino. Sí, sí. Claro, dicho de otra manera, estamos hablando de la pregunta y la respuesta, porque sí. El tiempo se define de alguna manera. Una pregunta pasa, hay un lapsus ahí y ahí se produce una respuesta. Y ahí se abre, es decir, el tiempo es lo que hay entre la pregunta, que la hace el femenino, y la respuesta, efectivamente, que es del masculino. Entonces, la propuesta que estamos planteando, y es lo que es parte del desdoblamiento del tiempo, entre esa pregunta y esa respuesta, ese tiempo, es posible acortarlo, de manera que pregunta y respuesta pues sea de manera simultánea.
Tú te haces una pregunta, te hace o surge una pregunta en un nivel profundo del que uno no se da cuenta muchas veces y aparece la respuesta y entonces, entonces es la sensación, uy, qué coincidencia, uy, qué intuición, uy, esto que me ha venido, uy, que he visto esto de repente, que tenía este problema durante mucho tiempo y de repente me ha aparecido. Eso es porque ha habido un encuentro, ¿no? Ese punto cero del que estamos hablando. Francis, si te parece, bueno, aunque ahora, si tú Sí, quieres comentar algo. quería hacer nada, simplemente una puntualización de que la pregunta, muchas veces, para hacerlo didáctico, una pregunta es un conflicto en la vida de una persona. O sea, una pregunta es, por ejemplo, que si de repente tienes una dolencia, una enfermedad, es una pregunta. A la pregunta, ¿cómo sería vivir esta experiencia, o quedarte sin trabajo? Cualquier situación de este tipo es una pregunta que efectivamente busca una respuesta. Y la respuesta consiste en recorrer ese potencial y ver qué información nos llega. Si nos damos cuenta, porque claro, si una persona queda encerrada en esas creencias limitantes, maldiciendo su suerte y con referencia al pasado, lo que hace es rebotar, perder energía y perder, bueno, pues eso es esa es la dinámica que queremos un poco hacer la diferenciación. La antigua forma divergente de estar rebotando sobre los mismos problemas y los mismos conflictos, repitiendo los mismos patrones, y la forma que tenemos de salir rápidamente, cambiando nuestra información en este punto cero, que nos da el nombre a este programa, La vida en el punto cero. Me encanta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en una propuesta, hoy es el primer programa, estamos en su comienzo. Calentando. Sí, claro, si te parece, yo creo que podríamos hacer que nuestros activadores, los activadores, porque fíjate, algo hemos dicho en el transcurso, ¿no? de las casi los 45 minutos que llevamos, ¿no? Y es que todo es interior, todo está en nuestro interior. El exterior, de alguna manera, lo único que puede hacer es activarnos algo que ya tenemos dentro, pero no nos va a crear nada nuevo. Entonces, es una manera de vincularnos, pues totalmente nueva, porque tanto tú como yo como tú, como todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo, podemos contribuir a hacer ese espejo y a que nos activemos. Entonces, me parecería interesante, si tú lo ves conveniente, que Sayi nos contara pues cómo van nuestros activadores, pues qué tipo de preguntas están haciendo y Sí, continuar el diálogo, ¿no? con respecto, claro, seguramente porque siempre surgen las dudas y consultas propias, porque todo esto es pues bastante innovador, es revolucionario. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas, Sally? No sé si está. Sí, estoy aquí. Hola, guapa. Hola, muchas gracias Francis y José Antonio por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso ya a las preguntas y respuestas de nuestros invitados de hoy. Muy bien. Primera pregunta de Inés Jiménez desde Argentina, que pregunta, ¿cómo me doy cuenta que estoy en contacto con mi punto cero? Bueno, el punto cero es, si te parece, ¿quieres contestarla tú o doy yo avance? José Antonio. No, comienza tú con un avance y ahora sí. Vale. Perfecto. Bueno, yo diría que el punto cero, que lo llamamos así, pues más que nada porque es un punto, digamos, de observación. Es un punto que me permite ser eso, el observador de la realidad. Me conecta con el famoso ahora, el momento presente, donde, como hemos dicho, podemos actualizar nueva información, futuros potenciales, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, yo personalmente me doy cuenta porque a estas alturas, cuando hago la derivación en ese punto cero, noto automáticamente como que algo se me aligera, pero de una manera llamativa. O sea, el poder, ya sea
incluso en mi trabajo, el poder irme un segundo, aunque sea un poquito alejada de la gente, y simplemente con la intención, que lo digo así, punto cero, lo digo internamente, porque es el laboratorio interno, de donde vamos a emitir la información, de ese sentir, las emociones, los pensamientos, sentimientos, pues lo que a mí lo noto claramente es que me alivia. Tengo a lo mejor, pues imagínate, un enfado, algo que me cae mal y que de repente me molesta o me ofende, y me voy a ese lugar, ese punto cero, me doy cuenta de que eso tiene un propósito, y aunque a mi identidad le esté pareciendo muy mal esa situación, entrego la percepción y lo primero que noto, y ya tanto tiempo derivando, es como que algo se levanta. Es como si una carga se levantara de mí. Para mí es claramente el indicador de que estoy en el punto cero. ¿Tú qué dices sobre eso? ¿Cómo lo explicarías tú? Yo le diría a Inés, a nuestra amiga Inés de Argentina, en primer lugar un saludo a todos los argentinos, que el darse cuenta es un hecho simple, es un acto simple. No es un acto elaborado, no es algo que haya que pensar, no es algo que tú, como bien ha explicado Francis, tú estás en una situación y tú estás enfadada, por ejemplo. Tú te das cuenta que estás enfadada. Ya está. Eso es darse cuenta. Con el tiempo, si tienes la paciencia, te pido paciencia, te darás cuenta que ese puntito en el que primero te has dado cuenta, poco a poco se va a ir ensanchando y haciendo más grande. Y ese darse cuenta va a ocupar más espacio. En ese punto cero de lo que se trata, de que te des cuenta, al menos, que cuando te des cuenta no emitas juicio, y si emites juicio, que te des cuenta de que emites juicio, claro, que no te castigue, que no diga, ay, que no lo estoy haciendo bien. Aquí no hay ni bien ni mal. Aquí se trata de que poco a poco tú vas a ir desarrollando ese darse cuenta, pues con paciencia, que se va a ir agrandando y que ese darse cuenta te va a ir mostrando el mismo el camino. Ese poco a poco. Y habrá un momentito que se te encenderá una lucecita y dirás, uy, esto es nuevo en mi vida, porque se te va a incorporar algo nuevo, además que cada vez va a ser más instantáneo, más simultáneo, pero con paciencia, con tranquilidad. con tranquilidad, efectivamente, ganando presencia poco a poco. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Les comento que tenemos un montón de preguntas. Sí, Así que tratar de, da para bastante, la verdad. sí, Vamos a tratar de intentar ser acortar un breves. poquito más las preguntas para poder Vale, llegar a lo sí, máximo que sí. podamos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, Mari pregunta, ¿qué tiene que ver el desdoblamiento del tiempo con el mundo espiritual? Bueno, vamos a ver. El desdoblamiento del tiempo lo que nos conecta es con la totalidad de nuestro ser. Entonces, la visión espiritual, eso lo digo desde mi autorreferencia, te da, bueno, pues una visión un tanto a veces como mística, ¿no? Y un tanto quizás fantasiosa, depende de qué escuela o de si es esa visión New Age. Entonces, lo que te da el desdoblamiento es una visión y una percepción íntegra de tu ser. Y te lleva a una honestidad frente a la vida, sabiendo que todo lo que tienes que hacer es colocarte en esa presencia, ser el observador de tu realidad y de esa manera ir cumpliendo el propósito de estar aquí encarnado en la Tierra, que es expandir conciencia, la conciencia de ese origen o de esa fuente de la que todos formamos parte. Entonces yo diría que el desdoblamiento tiene una visión omnicomprensiva y sobre todo lo que nos lleva es a una honestidad total como seres y con la vida, y nos saca de fantasías, nos lleva a una coherencia de vida. Eso es lo que diría así a bote pronto. José Antonio, ¿tú qué dices? Sí, yo diría por añadir un par de cositas nada más. En la ley del desdoblamiento, desde esta perspectiva del desdoblamiento del tiempo, no se te pide nada. No tienes que creer en nada, no tienes que hacer ningún ritual, es más, se trata de alguna manera se van cayendo y se van soltando. Eres una persona común que va a tener experiencias extraordinarias. Muchas veces hemos visto lo espiritual como una persona extraordinaria
informaba al resto de los comunes. Aquí se trata de ser una persona. Es decir, le puedes ver la coincidencia, pero realmente es otra lógica. Aquí hay una lógica que queremos transmitir y que no te pide que entregues nada a cambio, vamos, no te pide que tengas creencias, te pide al revés, que entregues tus creencias, ¿no? Así es. Emma Lucía desde México pregunta, si el tiempo no es lineal, entonces, ¿cuál sería la nueva perspectiva de la muerte? Bueno, pues que la muerte no existe, de que simplemente es una idea cristalizada que por el condicionamiento que tenemos nos hace pensar que es el final. Desde el concreto, a ver, para nuestro cuerpo, para lo que es el cuerpo, el receptor, ¿no? Pues sí, la muerte significa que llega un momento, a lo mejor cuando tenga que ser, que el cuerpo vuelve a la tierra, el polvo al polvo. Pero resulta que la esencia nuestra, es decir, lo que somos, eso no perece. Por lo tanto, y desde ahí es donde digo que la muerte no existe, que es totalmente una ilusión. El cuerpo, pues bueno, nos lleva en este viaje, ahora mismo en esta vida concretamente, pero que simplemente tiene una fecha de caducidad y todo es circular. La vida es siempre un círculo, se renueva y desde luego somos eternos e infinitos. Eso me encanta decirlo. Creo que probablemente nada de lo que le digamos a nuestra amiga Emma, ¿no?, de México, pues le pueda aliviar, ¿no? Porque efectivamente el tema de la muerte provoca muchísima angustia, ¿no? En cualquier caso, sí te diría que te impliques con esto, si tienes resonancia en esto que estamos diciendo, te impliques. Verás como poco a poco esa identidad que tienes con la muerte, pues probablemente vaya cambiando, ¿eh? Esto es una posibilidad que tú tienes y se trata de que tú estés disponible a ella, ¿no? En cualquier caso, nos identificamos con nuestro cuerpo, nos identificamos con muchas de las cosas que pensamos y desde esta perspectiva la identidad se va diluyendo, va desapareciendo porque va apareciendo esa característica esencial nuestra, ¿no? Sé, esto que te estoy diciendo no te lo tomes al pie de la letra, porque esta respuesta no alivia nada ni pretendo aliviar nada, ¿no? Pero sí es algo que estoy transitando y que creo que merece la pena que tú lo hagas y que tú misma vivencies en qué lugar queda la muerte. Uh-huh. Lucía desde, bueno, no nos dice desde dónde nos hace su pregunta y pregunta, ¿qué es el desdoblamiento del tiempo? Creo que para entender esta ponencia es necesario abundar en detalle. Bueno, empezamos hoy diciendo que, bueno, para entender el desdoblamiento tenemos que efectivamente ver que el tiempo no es continuo, que es discontinuo, que tiene continuas aperturas temporales, que el tiempo está desdoblado en diferentes velocidades, que el pasado, presente y futuro son, digamos, diferentes dimensiones o velocidades del tiempo. Y todo eso que hemos estado hablando en la introducción, pues lo explicaría aquí para no volver a repetirlo. El desdoblamiento lo que me trae es una lógica a mí o a cualquier ser humano que tiene resonancia para conectar con mi propósito de vida y también conectar y darme cuenta de mi verdadera identidad. La identidad aparente, en mi caso, pues es Francis Lamadrid, María Francisca Lamadrid, que nació en tal sitio, hija de y de, con una formación o con una vida hasta este momento, ¿verdad?, en el plano físico. Pero ese es el personaje, la identidad, personaje psicológico. Y más allá de eso, pues está mi esencia. Como cualquier otro ser humano, el gran reto es la autorrealización, darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza y de conectar con esa parte esencial. Eso diría, así resumiendo, que es a lo que nos lleva el desdoblamiento. Sí, bueno, yo le diría a nuestra amiga que eso es el primer programa, que iremos desarrollándolo poco a poco, que es verdad que esto tiene muchísimos matices, pero en cualquier caso, cuando yo hablo del desdoblamiento del tiempo, estoy haciendo referencia a que yo sé que vengo de un origen y que este origen
se manifiesta aquí en este tiempo, en este cuerpo. Es decir, yo soy un desdoblado del origen. Está el origen, que es donde soy en esencia, y eso se desdobla pues, en un cuerpo de una persona con unas ideas, con unos pensamientos, y a raíz de ahí pues arranca la vida, ¿no? Pero porque yo vengo de otra instancia superior. Yo te lo diría así muy esquemáticamente, muy brevemente, y te pediría eso, pues también un poquito de paciencia para que lo vayamos desarrollando poquito a poco, ¿no? Sí. Es el primer programa y claro, hay muchas cosas que no hemos podido abordar hoy, no nos da tiempo. ¡No nos da tiempo! Muy bien, seguimos. Solete desde España pregunta, ¿cómo me puedo beneficiar en este plano? Saber que el tiempo no es lineal. Bueno, pues sabiendo cómo la estructura del tiempo, puedes efectivamente manejarlo mejor, ¿eh? Porque cuando percibimos el tiempo como unidireccional, ¿eh? Venimos del pasado y como una flecha nos dirigimos al futuro y nada más que hay ese flujo en una sola dirección, así continuo, pues resulta que es todo muy limitado y limitante, ¿de acuerdo? Porque de esa manera las personas estaríamos como condicionadas nada más y exclusivamente atadas a de donde venimos. El origen sería ese pasado que nos condiciona fuertemente y que también pues, nos obliga o nos lleva a un determinado futuro. Bien, pues no. El tiempo resulta que, como hemos ido hoy aquí desgranando y explicando, no es así, no es unidireccional. El tiempo es discontinuo, hay diferentes velocidades y diferentes dimensiones y podemos jugar un ping-pong, podemos hacer un cambio de información continuo con una parte de nosotros mismos que está en otro tiempo y que tiene mucha y valiosa información. El mapa que planteamos con el desdoblamiento y que queremos compartir con todo el mundo, con todos los que estén disponibles, es de que esa tecnología me permite actualizar en el presente siempre los mejores futuros potenciales. Entonces, claro, pues en respuesta es eso, básicamente, que el tiempo no es esa cosa lineal y limitada que nos han explicado en los libros de texto de la escuela. No. Sí, bueno, yo le diría a nuestra amiga que el tiempo es esa línea, ¿no? O conocemos muchas veces como el tiempo esa línea continua, ¿no? Pero hay otro tiempo que viene a nosotros, que nos hace entender, que nos facilita la comprensión de las cosas y nos facilita la lógica y hace que nosotros pues nos transformemos. Del tiempo lineal no nos podemos evadir porque estamos en este tiempo, pero que sepa que existe este otro tiempo y la ley del desdoblamiento del tiempo lo que plantea es el encuentro de ambos tiempos, que es posible para que entendamos lo que nos sucede, resignifiquemos nuestras experiencias, nos reconozcamos como que somos fruto de un origen, pero transitando en una vida, ¿no? Es decir, el cuerpo lo tenemos, las emociones lo tenemos, los pensamientos lo tenemos, pero es un encuentro de dos tiempos donde todo se resignifica y todo adquiere sentido, otro sentido, ¿no? Bien, seguimos. Del Olimpo, desde Argentina, pregunta, ¿somos energía en forma helicoidal según vibremos en pensamiento como es el desdoblamiento? Bueno, el tema de esto helicoidal, eso se lo ha debido de quedar de lo que explica Garnier, que efectivamente él habla de cómo se mueve la energía en forma así helicoidal, ¿verdad? Y que efectivamente es como el intercambio que ocurre en ese punto cero, en ese encuentro del tiempo horizontal y vertical. Mira, además me estaba ahora mismo acordando de la cruz, la famosa cruz de todo lo que, ¿verdad? El símbolo del cristianismo. Vale, pues el significado que tiene es ese encuentro del tiempo lineal, el tiempo concreto y el tiempo eterno. Entonces, efectivamente, nosotros hacemos la entrega de la percepción en ese punto cero y de alguna manera esa energía hace un dibujo, así viene además en los libros de Garnier, que es de tipo helicoidal y es como si conectase y como si en otra dimensión conecta con esa información que a su vez se sincroniza y baja a lo concreto. Entonces, esa energía con esa forma helicoidal es
la forma así como si fuera un 8, ¿verdad?, de la sincronización. Cuando hablamos de ponerte en punto cero y de ponerte disponible para actualizar nueva información, futuros potenciales, hablamos de una sincronización. Hacemos ese intercambio de información y el símbolo es esa energía que fluye de forma helicoidal. Sí, sí, me parece que está perfectamente explicado. Si te Sí, parece, pues nada, pasamos a la siguiente. es que de hecho hablaremos mucho más adelante porque claro, esto es una introducción. La sincronización, yo aquí nada más que quiero añadir que es como cuando, por ejemplo, tienes la información en el móvil y tú tienes la información y la quieres meter en el ordenador, ¿verdad que sí? Haces un intercambio entre los dispositivos. Pues nosotros, los receptores, hacemos esa sincronización con la parte eterna, con la fuente, ¿verdad? Que tiene todas las respuestas. Y eso fluye de esa forma helicoidal. Iremos y ahondaremos en ello. Es muy interesante. Muy bien, seguimos. Solete desde España pregunta, ¿se puede interactuar entre presente, pasado y futuro? Por supuesto, si no, no estaríamos aquí. Sí, la lógica del tiempo consiste en que en el presente podemos soltar, resignificar pasado y, por tanto, permitir que se manifieste nuevos futuros. En el presente es el lugar donde la vida te va a plantear retos, lo voy a poner de una forma didáctica, ¿sí?, que me van a poner en marcha a mí o a cualquier persona el mecanismo, digamos, inconsciente, que es pasado, y el gran reto es no validar eso para permitir que el futuro nuevos potenciales, vengan a mi vida en forma de nueva información. De esa manera es siempre el instante presente, el ahora, por eso tantos libros acerca de la hora, por eso tanto insistir en la presencia o en el poder de la meditación, porque nos conecta con una puerta que es la de todos los potenciales. Y ojo, que la mente intelectual, o sea, el racional, dice, el ahora, pero no es eso. El ahora es una presencia, es un darte cuenta. ¿O no lo dirías tú así, José Antonio? Totalmente de acuerdo. Para mí, respondiendo a Solete, decirle que seguramente haya tenido alguna vez alguna experiencia en la que el pasado, que pudo ser importante en su vida, pues ha ido desapareciendo. Quiero decir que incluso ella misma ha podido comprobar cómo algo en su vida ha ido perdiendo peso, pues, con el paso del tiempo. Estamos hablando de la misma o de una tecnología parecida, ¿no?, al hablar de la ley del desdoblamiento del tiempo, y incluso más retadora todavía, porque claro, al vivir en el instante, de alguna manera estamos licuando literalmente el pasado y trayendo cada vez pues más futuro. Es decir, todo se resignifica y uno llega a percibir cómo el pasado ha sido muy dominante en su vida, cómo el presente lo vive de otra manera y cómo el futuro, pues lo digo por mi propia experiencia, ¿no?, aparece como con algo de entusiasmo, en el sentido de que los días no son iguales, el significado o el sentido de la vida pues aparece de manera natural. Es decir, uno no busca motivos para la vida, sino que la vida le va dando motivos, ¿no? Y eso solamente puede suceder porque el pasado en nuestra memoria pues se trastoca, se transforma y se resetea, ¿no? Clara desde Colombia pregunta, ¿cómo borramos los futuros potenciales? Pero los futuros potenciales no los queremos borrar. Bueno, vamos a ver. Lo que queremos, vamos a hacer aquí una diferenciación. Lo que vamos a hacer es no actualizar futuros potenciales negativos. Clara, vamos a dejar eso muy claro. Mira, valga la redundancia. Clara, esto hay que dejarlo muy claro. Los futuros potenciales que sean negativos, ¿y cuáles son esos futuros potenciales? Pues todos esos, como explica Garnier, el pensamiento es energía. Y está creando, cuando estamos dándole vueltas al mismo tema y a la preocupación, estamos creando potenciales de tipo negativo. Y están ahí anclados en un gran campo de información que se llama inconsciente colectivo. Vale, pues en ese montón de información, que es un campo, además es un campo disponible, cuántico, pues ahí lo que no queremos actualizar son esos futuros o esos potenciales de tipo negativo. Que, ojo, esos cualquier persona los actualiza cuando se agarra
a las creencias limitantes, al miedo, al pobre de mí, a todo lo que son los condicionamientos basados en el inconsciente y en el pasado. Si quiero actualizar un futuro interesante, un buen potencial en mi vida, se trata siempre de ponerme en punto cero y de no validar pues todo ese tipo de anclajes de carácter negativo, inconsciente, etcétera, sino de salir de esa bola, de esa dinámica, de los patrones repetitivos, de ese condicionamiento que hemos llevado todos a cuestas como especie, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, el punto cero es ese sitio donde nos podemos colocar todo ser humano, personas comunes y corrientes, para dejar atrás la mochila del pobre de mí, del victimismo y de ese montón de limitaciones y condicionamientos que hemos traído a cuestas, ¿vale? Eso es lo que te podría decir, Clara. Sí, bueno, yo te añadiría, así de manera muy gráfica, que desde el presente lo que sí podemos hacer es modificar la memoria del pasado. Realmente es la memoria del pasado la que más nos está condicionando. Entonces se trata desde el presente abrirnos a los potenciales y eso modifica la memoria del pasado. Esa es la gran virtud del futuro y de sus potenciales. Distinto es que tú estés viviendo, hay personas que viven mucho en el futuro, pensando el futuro como un drama. Pero ojo, eso no es ahí no se trata de modificar el pensamiento el potencial del futuro. Ahí de lo que se trata, eso surge de alguna manera también del pasado. En nuestra línea continua distinguimos presente, pasado y futuro, pero todo lo que sean preocupaciones, todo lo que sean situaciones que quiero evitar, están surgiendo de alguna manera del pasado, aunque creamos que surgen del futuro. No, vienen del pasado. Entonces, todo lo que sea miedo. Exactamente, se trata de resetear esa memoria del pasado para que se nos instale pues ese potencial, ¿no? Bien, Mar Parejo desde Colombia dice, hoy en la mañana al despertarme pareciera que los colores eran radiantes y quería pararme y mi parte derecha del cuerpo no respondía. Respiré, cerré los ojos y luego se pasó. ¿Es desdoblarse? Bueno, yo pienso que ha podido ser una percepción la que ha tenido, de alguna manera, como de que, o sea, su percepción se expandió por un momento. Yo esas sensaciones las he tenido, de que de repente me ha parecido que un momento tenía como más tonalidades o más realidad, más belleza. Y eso podríamos decir que es como conectar más con el momento presente. Esas sensaciones como amplificadas de colorido o de dicha incluso, es como que efectivamente estás como más conectado con ese momento presente del que venimos hablando, con ese ahora. Vamos, aparentemente eso es lo que le ha podido ocurrir. Puedes decir que es una forma de ponerte disponible en todo esto que venimos hablando del desdoblamiento. O sea, conectar con ese momento de presencia, pues conlleva a que todo se expande. Sí, así podríamos decir que eso puede haber sido. Sally, ¿te importaría repetir la pregunta? Que no hay algún detalle que se me ha escapado, por favor. Sí, claro. Un momentito. Dice, hoy en la mañana al despertarme pareciera que los colores eran radiantes y quería pararme y mi parte derecha del cuerpo no respondía. Respiré, cerré los ojos y luego se pasó. ¿Es desdoblarse? Ajá, vale, ya la he entendido. Claro, bueno, yo personalmente necesitaría tener algún datillo más para poder ver si esto le sucede, en qué momento de su vida está. Pero en cualquier caso es verdad que esos destellos de luz, esas son maneras de percibir que suelen ser muy interesantes porque es como que la realidad empieza a tener otro volumen. Si tú consideras que eso te está sucediendo, que eso te da pues calma, pues, tranquilidad y que coincide con esa percepción de volumen, porque a mí me ha sucedido y yo creo que Francis también narraba eso, es un síntoma interesante. Luego, el otro aspecto de que parte del cuerpo se le quedara paralizada y demás, tendríamos que ver, yo al menos tendría que ver con más
con más detalle, o él mismo, ¿no? Él mismo ver si le está sucediendo a esta persona y intentar buscar una explicación. En cualquier caso, de desdoblamiento estamos hablando que hace referencia a, otro tipo de experiencia, ¿no? A cómo el tiempo se nos manifiesta, cómo podemos bajar potenciales. Creo que a lo mejor también, a raíz de las explicaciones que estamos dando, a él mismo se puede responder si esto estamos hablando de una experiencia de desdoblamiento o no, ¿no? Bien, seguimos. Sueli desde Portugal pregunta, ¿pueden explicar qué es derivación en la práctica? Bueno, pues la derivación es una entrega. Derivar es ponerte disponible en ese intercambio de información. Es un sistema para comunicarnos con nuestra dimensión original. Como hemos dicho que el tiempo está desdoblado en diferentes dimensiones, nuestro ser, lo que somos, somos seres multidimensionales, tenemos también diferentes dimensiones. Entonces, es para que en mi parte concreta, hablamos de la derivación nocturna, cuando me voy a dormir, previamente al sueño, lo que hago es que entrego mi día, entrego mi percepción, mis emociones, lo que he sentido. Si hubo un día, pues a lo mejor pues de prisa, de estrés, si tuve una preocupación o me sentí muy alegre y con gratitud, también lo entrego. Entrego un poco como si fuera el metraje de mi día. Yo digo muchas veces que cada día tiene su afán. Esto lo llevan diciendo los sabios mucho tiempo. Por la mañana nacemos. Luego tenemos una serie de desarrollos y de retos durante el día, situaciones diversas, y por la noche morimos. Entonces, la lógica de la que venimos hablando es de que el ser humano se dé cuenta de esto y que todo lo que ha tenido como si fuera una película durante su día lo entregue justo antes de dormir. Esa es la derivación. Punto cero, en la cama, así muy relajada, yo lo hago sin expectativas, entrego toda la información con la intención y eso de alguna forma cambia esta percepción que yo haya podido tener, especialmente la que es distorsionada por preocupación o por lo que sea, es corregida. Y al día siguiente, pues normalmente hay nueva información, como digo yo, en la bandeja de entrada. Para mí derivar, como dije antes, más o menos viene a ser así. Sí, yo te diría, amiga, pues que derivar es entregar, tú entregas. Y se trata de hacerlo sin expectativas, sin esperar nada, sin esperar una respuesta, sin ansiedades, como el que se va a dormir y no quiere la cosa, ¿no? De manera muy práctica. Tú no quieres que nada suceda y entregas eso, entregas todo, toda la información, sea buena, sea mala, lo que tú consideres, los juicios. Y poco a poco te digo que con paciencia te irá saliendo incluso la manera de derivar, porque cada vez vas a derivar más cuadros que vas percibiendo. Cuadros me refiero a cuadros de información, aspectos que tú ves que te están condicionando. Tú lo vas entregando, es simplemente darse cuenta de que cuando te vas a dormir, lo que vas a hacer de manera natural, porque te va a suceder de manera natural, lo vas a hacer, en este caso, pues de manera consciente. ¡Pum! Y ya está. No hay más que hacer. No le des más vueltas si lo estás haciendo bien, mal. El tiempo te lo irá diciendo. Solo la implicación de quererlo hacer es ya derivación. No hay más. No hay un test que pasar. Bien, Lucy Morales desde Guatemala pregunta, ¿cómo sabemos cómo se encuentra nuestra percepción? Pues mira, la percepción, cuando es muy, vamos a decir, cerrada, muy de la identidad, que luego en siguientes programas hablaremos de eso, pues es una persona que tiene o siente mucha carga, siente mucha negatividad en su vida, tiene conflictos con mucha frecuencia. Eso es una percepción muy divergente, es decir, le carga mucho la realidad, ¿de acuerdo? Y ahí te puedes dar cuenta de que es como si, mira, si estuvieses viendo la realidad desde, mira, así, como una ventanita súper corta, la mirilla es así, como van los burros, ¿verdad? Que tienen las orejeras y tienen un margen de mirada, de perspectiva muy corto. Vale, eso, el nivel de conflictividad y de carga que tú percibes en tu vida te da idea de que tienes una percepción, vamos a decir, estrecha, podremos decir también divergente. A medida que te pones disponible y empiezas a transitar, a derivar y todo esto que estamos compartiendo, tu perspectiva vas a notar que empieza a hacer así.
se empieza a ampliar, a hacer cada vez más amplia y todo resulta mucho más liviano. Es decir, vas a sentir que las situaciones que antes te cargaban o te generaban conflicto, de repente se han aligerado, que tu percepción es otra frente a lo externo. Eso es lo que te puedo decir, para dejarle hueco a mi amigo José Antonio. Muchas gracias, Francis. Nada, tú sabes que aquí tenemos hueco los dos sin ningún problema. Además, das pie a muchas cosas y me resulta muy interesante. Mira, yo te comentaría, amigo, que en tu percepción tú te fijes y estés alerta y te des cuenta si tu modo de actuar en la vida es reaccionando, si te molestan las cosas, si tú reaccionas. Estás viendo la televisión o algo, si estás pensando, pues yo diría esto, yo diría aquello. Si estás en modo reacción o si estás en modo acción. ¿Qué diferencia hay? En el modo reacción hay mucho juicio, mucho yo diría, yo haría, yo preferiría. Y en el modo acción, pues haces las cosas y ya está, sin más. Y además te salen bien. Eso es un test para que tú te vayas dando cuenta de cómo es tu percepción. Y la manera de cambiarla es dándose cuenta de cómo es tu percepción. Esto no se puede torcer como un alambre, ¿eh? Sino simplemente que te des cuenta. A medida que te vayas dando cuenta, sin enjuiciarla, te vas a ir dando cuenta si tú ante la vida reaccionas porque tienes miedo y te vas a ir descubriendo y se van a ir encajando muchísimas piezas en tu puzzle, ¿no? Bien, Alba desde Venezuela pregunta, ¿cómo puede ayudar esta técnica a personas con autismo? Bueno, una preguntita. Mira, vamos a ver. Yo quería decir, no es una técnica ni es una terapia. Este es un principio vital. Esto me parece muy importante explicarlo porque no somos terapeutas ni somos gurúes ni nada. Somos gente, personas normales y comunes que compartimos con otros un principio vital que se sabía y se conocía en la antigüedad, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, no es una técnica. El autismo es una persona que tiene, por decirlo así, lo hablaremos, tiene mucho abstracto. Una persona que tiene autismo, un niño, una persona con esa característica, tiene mucha parte en abstracto, es decir, está muy, muy desconectado de la realidad. Tiene poco concreto y mucho abstracto. Entonces eso trae una serie, claro, de complicaciones para desarrollar en esto, porque donde estamos deambulando y yendo para acá y para allá y teniendo las experiencias es en el concreto, en el plano 1. Eso es una cosa real, ¿eh? Entonces, yo conozco a alguien que tiene un hijo que es autista y claro, el afán de la madre es de que ese hijo conecte con la realidad y se comunique con ella. Yo diría que, claro, es importante para los padres, la familia, comprender el desdoblamiento del tiempo y cómo es el funcionamiento de todo esto, de esta lógica, para poder ayudarle. Porque también podríamos hablar de quien tiene, por ejemplo, esquizofrenia y otra serie de cuestiones, ¿vale?, que efectivamente tienen ahí pues una especie de interferencia en abstracto. Pero todo eso también hablaremos de ello en otros programas. Y claro, sería fundamental que la misma persona que tiene autismo llegue en su fuero interno a saber integrar esta lógica del desdoblamiento porque va a poder hacer un cambio de información dentro de sí. Una cosa que quiero añadir a esto. La lógica del desdoblamiento del tiempo, aunque alguien te pueda acompañar o te puede guiar y te puede explicar, es algo que es para ser practicado en persona. Es decir, el que tiene el autismo va a ser la persona que se ponga disponible para cambiar la información que hay en sí, en su receptor. ¿De acuerdo? Pero puedo deciros que efectivamente es el desdoblamiento del tiempo, yo creo que muy útil, tanto para la misma persona cuando a lo mejor tenga una madurez y una resonancia en el futuro y se ponga disponible, como para la familia y el entorno, sin duda. Yo os animo, de hecho, a que tiréis del hilo y a que profundicéis en esto, ¿de acuerdo? Que es el principio, la lógica de la existencia. Un beso. Sí, yo añadiría también lo mismo, la parte final. Yo creo que es interesante si la persona que nos ha escrito resuena con esta lógica, que sea ella la que se ponga en marcha. Eso va a hacer que ella misma movilice las energías necesarias para llegar a esta persona con autismo o con cualquier otro tipo de discapacidad, ¿no? Como se entiende, ¿no?
Yo el acento lo pondría en la persona que nos escribe, en su entorno, en sus familiares directos y que sean ellos los que resuenen y probablemente ellos mismos van a encontrar la fórmula de hacer, porque igual son ellos los que necesitan precisamente ese cambio de percepción para llegar a esa otra persona, ¿no? Por tanto, eso, ¿no? No pensemos, que me parece interesante, en otras personas, sino que lo hagamos en primer lugar en primera persona. Y luego lo demás, pues, irá surgiendo, ¿no? Bien, y por último, por hoy tenemos un montón de preguntas, pero el resto de las preguntas lo vamos a guardar para la semana que viene, si os parece, porque ya Bueno, nos estamos quedando sin sí, tiempo y claro. tenemos un montón de preguntas. Bueno, Perfecto. una última pregunta de Lucas desde Uruguay. Dice, ¿no existen las premoniciones si todo es un desdoblamiento? Bueno, las premoniciones son información que viene del futuro y que se filtra en el presente. Y mira, te voy a decir, le voy a contar a este señor que, por ejemplo, los famosos oráculos que había en la antigüedad, por ejemplo, el de Delfos en la antigua Grecia, eran efectivamente un lugar donde se accedía a información potenciales que estaban ahí, que se habían visto en el futuro, porque las civilizaciones antiguas conocían esta tecnología. Entonces, las premoniciones son filtraciones, como digo, es una información, una precognición que se tiene, que llega y entra en nuestra persona, en nuestro receptor, ahora aquí en el presente. ¿Qué ocurre? Bueno, pueden ser a veces, ya sabes, potenciales positivos o no positivos o negativos, ¿verdad? Y ya se puede, digamos, actuar en consecuencia. Pero sí, son siempre las premoniciones, filtraciones del futuro. Sí. Le diría a nuestro amigo Lucas de Uruguay, bueno, un saludo desde España, que cuando estamos hablando, una de las partes del desdoblamiento del tiempo, cuando hemos hablado del futuro, efectivamente estamos hablando de premoniciones. Y que si él resuena con esto que estamos planteando, es muy probable que tanto sincronicidades, intuiciones, premoniciones, le vayan apareciendo en su vida de manera directa, de manera simultánea, que va a poder comprobar y que le van a hacer que su vida sea mucho más tranquila, ¿no? Y mucho más, quizás con más sentido, ¿no? Entonces, tiene una lógica, ¿no? Lo que nos plantea de las premoniciones tiene una lógica y las personas que estamos experimentando esta trayectoria, así nos está sucediendo, ¿no? Muchísimas intuiciones, muchísimas premoniciones. Sincronicidad. Uh-huh. Les agradecemos, le agradecemos sus respuestas y la valiosa información que habéis compartido en directo con personas de todo el mundo y numerosos países que han participado hoy, como España, Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela, Portugal, Guatemala, Francia, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias y dejamos estos últimos instantes para que se despida a nuestros invitados de hoy, Bueno, pues Francis sí. y José Antonio. Empieza Francis. Sí, bueno, no importa, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues nada, he estado muy a gusto, muy feliz de compartir con todos vosotros, amigos y amigas, hermanos del mundo y hermanas, todos somos lo mismo, somos un gran diseño global interconectado y vamos a efectivamente hacer este cambio sabiendo, bueno, pues dónde estamos y conociendo la lógica que tiene el estar aquí. Eso es lo que vamos a ir compartiendo. Os animamos a compartir con todas las personas que estén despertando, bueno, pues esta tecnología del desdoblamiento y ¡mua! Un beso enorme. Seguiremos emitiendo. Gracias, Francis. José Antonio. Sí, pues nada, muchísimas gracias por la posibilidad que nos habéis ofrecido en Mindalia Televisión. Ha sido un placer estar acompañando hoy aquí, pues, con este programa que hoy inauguramos, Vida 1.0. Espero que a los espectadores les haya resultado de interés. Creo que es interesante que las preguntas que se han quedado en el tintero, en primer lugar, pues pedirles disculpas y en segundo lugar decirles que vamos a hacer todo lo posible en próximos programas, en próximas ediciones, por irlos respondiendo. No queremos que nadie se quede atrás, que nadie se quede en el tintero.
Aquí todos jugamos un papel importante. Esto está pensado para personas comunes. Nosotros somos personas comunes, no somos personas que destaquemos por un don sobrenatural, ¿no? Lo sobrenatural, en cualquier caso, está al alcance de todos nosotros. Aquí hay una lógica de la que todos nos podemos apropiar y se trata de que queremos compartirla y queremos que vosotros seáis activadores también de ese potencial para que a nosotros también nos bajen más potenciales. Ese es el compromiso, de que hagamos este viaje juntos y nada, pues simplemente emplazaros hasta la próxima semana donde vamos a tener de nuevo un espacio aquí con un tema para seguir tirando del hilo. Así que un abrazo y un beso a todas las personas que han estado hoy aquí con nosotros y a ti de manera muy especial, Salí. Salí. Muchas gracias de nuevo y hasta la otra semana. Ya. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.